enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Tú eres más fuerte. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la iglesia nos recomienda para este día, lunes 16 de noviembre del 2020. Y están tomadas del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4, capítulo 2, versículo del 1 al 5. El salmo es el salmo 1 en los versículos 1 al 2, versículo 3, versículo 4 y versículo 6. El evangelio es el evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo del 35 al 43. Pidamos presencia del Espíritu Santo para que el Señor venga a iluminarnos, hermanos y hermanas. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta es la revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias de Asia. Reciban gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. El ángel de la iglesia que está en Éfeso escribe: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor desde el principio. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de ese lugar. Eso haré si no te arrepientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: el Señor protege al justo. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. El Señor protege al hombre justo. Es como un árbol plantado junto al río,
que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. El Señor protege al justo. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. El Señor protege al hombre justo. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, ya cerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello y le dieron la noticia. Es Jesús el Nazareo que pasa por aquí. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Y cuando tuvo al ciego cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Le respondió: Señor, haz que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús glorificando a Dios y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy San Juan en la carta, en el libro del Apocalipsis nos dice, el apóstol San Juan: esta es la revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. No es que va a suceder pronto, pero muchas personas hoy en día lo agarran diferente. Este libro hay que saberlo interpretar, hermanos y hermanas, porque muchos vienen a confundir. Envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Todo lo que está escrito, dicen, Él nos habla que todo lo que está escrito, feliz el que lea, dice, estas palabras proféticas, y felices quienes la escuchen y hagan caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Dichosos los que lean la palabra de Dios y escucha el Shema de Israel. Es escuchar, hermanos y hermanas, pero a veces nos hacemos sordos a las cosas del Señor y no escuchamos la voz de Dios, no lo queremos escuchar. Mire lo que nos dice aquí. Éxodo 3:14, Dios dijo a Moisés: yo soy, así dirás al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. El yo soy. ¿Y quién es yo soy? El Señor. Reciban gracia, dice, y paz de parte de aquel que es, que era y que viene. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. A eso se refiere. Aquel que es Jesús, que era desde el principio, desde antes. ¿Qué es lo que nos habla San Juan capítulo 1, versículo 1? Dice, nos habla y nos dice San Juan: aprendamos a escuchar la voz del Señor. San Juan 1:1. En el principio dice, era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba antes ante Dios en el principio. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho. ¿Se imagina lo que nos está diciendo? Y nos sigue diciendo el Señor. Nos sigue diciendo San Juan en este libro del Apocalipsis. Dice al ángel de la iglesia que está en Éfeso: escribe, esto es lo que dice, es lo que tiene las 7 estrellas en su mano y camino en medio de los 7 candeleros de oro. El 7 significa plenitud, significa
Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. ¿La conoce realmente las obras que nosotros hacemos, hermanos y hermanas? Porque de eso es lo que vamos a dar cuenta. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba enfermo, estaba encarcelado y me visitaste. Tus dificultades, cada uno de nosotros tenemos dificultades. Él conoce, pero Él quiere que la clamemos a Él. Como nos va a hablar hoy en el Evangelio. Y tu perseverancia, estamos perseverando en la vida espiritual, en la vida de la iglesia, en los sacramentos. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los que hallaste mentirosos. Muchos andan hablando diciendo, yo soy apóstol. Apóstol, aquí habla de los 12 apóstoles. Y los apóstoles se refiere también a los obispos, a los sacerdotes. A eso se refiere también. Y has sufrido, dice, tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Realmente hemos sufrido por el nombre de Jesucristo humillaciones, calumnias, difamaciones. ¿Cuántos sacerdotes hoy en día, hasta el mismo Papa Francisco, por hablar algo y lo tergiversan, han sufrido calumnia? Y el mismo San Pablo dice que todavía no hemos derramado sangre por el Señor. ¿Y quién ha derramado sangre? Los santos que han muerto. Por decir que sí. Si nos ponemos a pensar en el niño que murió, por decir, viva Cristo Rey. Sí. ¿Cuántos mártires han muerto, hermanos y hermanas? Y nos sigue hablando este libro del Apocalipsis, nos dice, pero tengo algo en contra tuya, que así nos van a decir a nosotros también. Y es que has perdido tu amor del principio. ¿Por qué? A veces lo perdemos porque somos solo emociones al principio. No, hermano y hermana. Dice, date cuenta pues de dónde has caído. Que nos demos cuenta realmente de dónde nosotros el Señor nos ha sacado. ¿Desde dónde, hermanos y hermanas? Porque es el Señor que nos ha dado la mano. Recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. Alabar y glorificar al Señor. ¿Cuántas personas se han desanimado en este tiempo de pandemia y no han vuelto a la iglesia? No han vuelto a los sacramentos, no han vuelto a su primer amor. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. Si no nos arrepentimos de corazón. Pero, ¿y qué nos habla hoy el Salmo, hermanos y hermanas? Dichoso es aquel que no se guía por mundanos criterios y que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. En cambio, un árbol es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y que nunca se marchita, en todo tiempo tendrá éxito. Que así digan de ti y de mí. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. ¿Se imaginan lo que nos dice el Señor, hermanos y hermanas? Y el Evangelio de hoy nos habla San Lucas de este ciego de Jericó. En Marcos sí nos da el nombre, aquí no nos da el nombre. Nos habla de Bartimeo, el hijo de Timeo. Aquí no nos da el nombre para que tú y yo pongamos ese nombre. Dice que ya cerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello.
y le dieron la noticia. Es Jesús el Nazareno que pasa por ahí. ¿A dónde estaba? Sentado al borde del camino. ¿A dónde estamos tú y yo, hermano y hermana, antes que el Señor nos hiciera ese llamado? ¿A dónde estamos realmente tú y yo? El Señor nos está hablando, pero a veces de ti, de mí depende. Él tomó la iniciativa. Dice que estaba al borde del camino pidiendo limosna. ¿Cuántos de nosotros pedimos limosna? Pedimos un poquito de amor de alguien. Y si no nos da, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello. Era ciego, pero no sordo. Tú y yo, ¿por qué no buscamos y preguntamos qué era aquello? Pero hoy en día también nos pasa, como este ciego de Jericó, nos puede pasar como el ciego, en la actitud de andar averiguando las vidas ajenas. No, hermanos y hermanas, no podemos caer en eso también. A eso nos llama el Señor también. Él preguntó qué era aquello. Él quería saber qué era aquello. Pero para bien. Y le dieron la noticia. Es Jesús el Nazareo que pasa por aquí. Buena noticia le dieron. ¿Qué noticia? ¿Quién es la buena nueva? La buena noticia es Jesús. Es Jesús de Nazaret, hermano de Nazaret. Entonces empezó a gritar. Él había escuchado de Jesús. Él había escuchado que él sanaba, que él andaba sanando. Y Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza. Jesús, hijo de David. El mundo, las cosas nos hacen que callemos. Las personas nos quieren detener también en el camino para que no sigamos a Jesús, para que no le gritemos, para que no lo busquemos, nuestras propias familias a veces. Hay obstáculos, hermanos y hermanas, que nos impiden ver a Jesús, como nos va a hablar el día de mañana, Zaqueo. Hay obstáculos en la vida, hermano y hermana, pero sigue clamando. Si esa situación que estás pasando, haz como este ciego. Dice que él gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tú y yo gritemos. No nos callemos. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. ¿A quién les ordenó? Allá habla en Marcos, dice que le dijo a los discípulos que le dieran que los llamaran. Tú y yo estamos llamados a traer más personas al rebaño, al redil de Cristo. Y cuando tuvo al ciego cerca, le preguntó. Jesús sabe las situaciones que nosotros estamos pasando, pero Él te pregunta a ti y a mí hoy. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son las situaciones que tú estás pasando? Nos dice el Señor. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la situación que no puede salir? Señor, le respondió, Señor, haz que vea. Haz que vea las maravillas, Señor, que has hecho en mi vida. Porque a veces podemos estar como este ciego. Estamos caminando en la vida, pero andamos ciegos espiritualmente. Jesús le dijo, recobra la vista. Tu fe te ha salvado. Al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús al instante. Una palabra tuya bastará, Señor. Al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús glorificando a Dios, y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Después que pasan las cosas, que tenemos que glorificar y hacer como aquel samaritano que volvió a los pies del Señor dándole gracias. Tú y yo, cuando recibamos una bendición tan grande, vayamos a la iglesia,
Vayamos ante el Santísimo a postrarnos ante la presencia de Él, a darle gracias, a glorificarlo, a ensalzarlo. Y de demás gente van a ver las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros y asimismo ellos van a seguir glorificando al Señor. Amado Señor, gracias. Gracias, bendito Señor. Yo te pido por tantas personas que están pasando momentos difíciles de enfermedad, Señor. Sánalas, Padre Santo. Bendito y alabado seas, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor amado, recibimos tu bendición en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermano y hermana.